Esta es la información para hoy en NX Noticias. Avanza estrategia para reducir homicidios dolosos en México. Grupo Salinas debe pagar lo que marca el Código Fiscal. Sheinbaum. Mesa de aire ártico mantiene ambiente gélido en gran parte de México. Atentado suicida con bomba en Pakistán deja 12 muertos. Alerta y evacuación masiva en Taiwán por impacto de tifón. Muy buenas tardes, bienvenidos a NX. Esto es lo más importante de la información. Se presentaron ya los avances para reducir los delitos de alto impacto en México. Marcela Figueroa, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, destacó que en los últimos 13 meses se registró una disminución de 37% en el índice de homicidios dolosos por día. La administración de la presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, inició con un promedio de 86.9 homicidios en promedio diarios en el país y en octubre de 2025 cerró con 54.5, siendo octubre de 2025 el mes con el promedio diario más bajo de todo este periodo analizado, es decir, de los últimos 13 meses. En tanto, el secretario de Seguridad Federal, Omar García Harfuch, detalló que en 13 meses de la actual administración han sido detenidas 37,000 personas por delitos de alto impacto. Se han asegurado casi 300 toneladas de droga, incluyendo más de 4 millones de pastillas de fentanilo. Además, elementos del Ejército y la Marina han desmantelado 1,614 laboratorios para producir metanfetaminas. Esto representó una afectación económica de cientos de millones de pesos para la delincuencia organizada. También son millones de dosis de droga que no llegarán a las calles y no afectarán la salud y desarrollo de miles de jóvenes. Estas detenciones, aseguramientos, incremento de operaciones directas con las entidades federativas, sumado a los otros ejes de la Estrategia Nacional de Seguridad, como atención a las causas, como lo acaba de mencionar la Secretaria de Gobernación, han tenido un impacto directo en la disminución de la incidencia delictiva que se ve reflejado en la reducción de 37% en el promedio diario de homicidios dolosos. Y en su oportunidad, Rosa Isela Rodríguez, titular de la Secretaría de Gobernación, presentó los avances de la estrategia del gobierno federal para atender las causas de la violencia. Expuso que del 6 al 12 de octubre, durante la campaña por la paz y contra las adicciones, se llevaron a cabo 103 talleres de prevención para padres, estudiantes y docentes con más de 32,000 participantes. Del 13 al 19 de octubre, 14,333 jóvenes, artistas alegres y creativos expresaron a través de 107 murales por la paz sus mensajes de esperanza. Y en este escenario, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó un comparativo gráfico sobre el promedio diario de homicidios dolosos a nivel nacional. Destacó que con Felipe Calderón, de 2006 a 2012, los homicidios aumentaron 148%, resultado de la llamada guerra contra el narco. Del último año de Calderón al último año de Peña Nieto, aumento en los homicidios dolosos de 42%. Que en realidad la estrategia fue prácticamente la misma. Llegada del presidente López Obrador, del último año de Peña 2018 al último año del presidente López Obrador 2024, la reducción de homicidios 9%. Y el diputado federal de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, prevé que de aprobarse la iniciativa que impulsó para adelantar la votación para la revocación de mandato en 2027, se aumentaría la participación ciudadana hasta un 70%. Además, se ahorrarían alrededor de 5,000 millones de pesos que se van a gastar en duplicar el proceso electoral. No podemos hacer una elección en junio y otra elección en febrero. Imagínese la tensión que se introduce en la vida del país. Es mejor hacerlo todo en un solo acto, nos ahorramos dinero, elevamos la participación ciudadana y al mismo tiempo garantizamos evitar muchísimas tensiones. Brindan la Morena, ¿no? Queremos encontrar puntos de acuerdo entre todos los grupos parlamentarios, todos los sectores académicos. Yo soy optimista, vamos a sacar el dictamen de reforma al artículo 35 de la Constitución por unanimidad. Y el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, compareció ante el Pleno del Senado de la República. Destacó que se atienden las preocupaciones y las problemáticas que afectan a los estudiantes, tal como el combate al maltrato y acoso escolar, la infraestructura y el mantenimiento.
Nos tomamos muy en serio el combate al maltrato y acoso escolar y a la violencia sexual en las escuelas. Sombras que durante décadas habitaron rincones oscuros de las escuelas y que hoy son expulsadas mediante la luz de protocolos, igualdad sustantiva y educación sexual y reproductiva sin tabúes. La cartilla de derechos de las mujeres llega a todas las secundarias del país. Estamos atendiendo también la infraestructura escolar. En la anterior administración, el presidente Andrés Manuel López Obrador destinó más de 85,000 millones de pesos para el mantenimiento de la escuela a través de La Escuela es Nuestra, donde los padres y madres de familia deciden qué le hace falta a la escuela, cómo gastar esos recursos, cómo invertirlos y además verificar su cumplimiento. Es una acción social donde los padres de familia se involucran en darle mantenimiento a la escuela de donde van sus hijos. Afortunadamente, este programa sigue creciendo y a partir de este año contó con 25,000 millones y se incorporó por primera vez a las preparatorias. Más de 6,000 escuelas de educación media superior están en La Escuela es Nuestra y celebro que para el año que entra el presupuesto se haya incrementado a 26,000 millones, con lo cual llegaremos en esta administración en 2 años a más de 50,000 millones para el mantenimiento de las escuelas. La Fiscalía del Estado de México detuvo a Tomás N., exdirector de la Administración del Tribunal de Justicia Administrativa, por el desvío de más de 32 millones de pesos. La captura se realizó en cumplimiento de una orden de aprehensión por el delito de abuso de confianza. El exfuncionario había transferido recursos del tribunal a diversas cuentas bancarias. Y la Fiscalía de Sonora tiene avances en la investigación del incendio ocurrido el 1 de noviembre en una tienda Waldos del centro de Hermosillo, Sonora, donde murieron 24 personas. Hasta ahora han declarado 11 empleados de la empresa, 23 servidores públicos de los 3 niveles de gobierno y se han realizado peritajes en criminalística, incendios, explosivos e ingeniería eléctrica. Y el gobierno de México fijó su postura sobre el trato que reciben los connacionales en Estados Unidos. La presidenta Sheinbaum reiteró que no está de acuerdo en que sean tratados como criminales, pues son ellos quienes sostienen la economía de la Unión Americana. Ya es muy pocas las mexicanas y mexicanos que cruzan la frontera o que cruzaron durante el sexenio de López Obrador. Tienen mucho más tiempo y sostienen la economía de Estados Unidos. Sostienen el campo, sostienen la construcción, sostienen los servicios. Y además de que no estamos de acuerdo con la discriminación. Y Conagua informó que una masa de aire ártica seguirá cubriendo la mayor parte de la República Mexicana, provocando temperaturas gélidas en el norte, oriente, centro y sureste del país. El fenómeno está asociado con el Frente Frío número 13 y ante las bajas temperaturas, en Hidalgo se mantiene la suspensión de clases en varios municipios. En la Ciudad de México hay alerta amarilla para 6 alcaldías por bajas temperaturas para este miércoles. Taiwán elevó sus niveles de alerta y evacuó a más de 3,000 personas ante la llegada del tifón Fungwang, una tormenta que, si bien se ha debilitado en las últimas horas, amenaza con dejar lluvias torrenciales en la mitad oriental de la isla. Las autoridades decretaron advertencia de marítima y terrestre por el fenómeno natural que se prevé toque tierra en la noche del miércoles. Y ubicada en un paraje aislado de la provincia costera de Santa Elena, la nueva cárcel de máxima seguridad de Ecuador aspira a replicar el modelo Bukele. Este martes recibió a los primeros 300 presos, un grupo calificado de alta peligrosidad, entre ellos el ex vicepresidente correísta Jorge Glass. Se trata de una de las grandes infraestructuras prometidas por el presidente Daniel Noboa. Y el gobierno de Venezuela confirmó la movilización de 200,000 militares en todo el país como parte de nuevos ejercicios de preparación ante las amenazas de Estados Unidos, que mantiene un despliegue naval y aéreo en aguas del Mar Caribe. El presidente ucraniano Zelensky visitó la ciudad de Gerson para conmemorar el 3er aniversario de la recuperación por parte del ejército de esta urbe, que había sido tomado por Rusia al comienzo de la guerra. Zelensky recordó que la ciudad se encuentra bajo fuego de las Fuerzas Armadas de forma permanente y anunció acciones para mejorar la situación. Vea, los reyes de España llegaron a China.
Ahí comenzaron su visita oficial de Estado de 3 días. En Pekín se reunieron en privado con el presidente Xi Jinping y su esposa antes de comenzar el tramo más institucional de su visita, que se va a prolongar hasta el jueves. El rey Felipe VI pidió que se allane el camino a más de 400 empresas españolas que operan en el gigante asiático y visitó infraestructura desarrollada con tecnología ibérica. Una sección de un puente recién inaugurado se desplomó sobre una carretera en la ciudad de Sichuan, al suroeste de China. Las autoridades confirmaron que no hubo víctimas gracias al cierre preventivo del tránsito y también la evacuación de vehículos tras detectarse grietas en el terreno ondeantes. El colapso fue causado por deslizamientos de tierra que dañaron la estructura del puente de 758 metros. Y al menos 12 personas murieron, 27 resultaron heridas en un atentado suicida con bomba frente a un tribunal en Islamabad. Así lo dijo el ministro del Interior de Pakistán. El ataque, reivindicado por el movimiento de los talibanes, es el primero de este tipo en la capital en varios años. Y un avión de transporte militar turco se estrelló en territorio de Georgia poco después de despegar de Azerbaiyán con destino a Turquía. Aún no se ha confirmado el número de tripulantes ni las víctimas. Se desplegaron operaciones de búsqueda y rescate en esa zona. Canadá dejó de ser considerado un país libre de sarampión tras registrar más de 5.100 casos en los últimos 12 meses. La Organización Panamericana de la Salud confirmó la transmisión sostenida del virus, lo que revocó la certificación obtenida en 1998. El repunte se asocia al escepticismo hacia las vacunas tras la pandemia. Y Ricardo Salinas, dueño de Grupo Salinas, está obligado a pagar al SAT de acuerdo con el Código Fiscal y como cualquier contribuyente tiene derecho a descuentos, dijo la presidenta Claudia Sheinbaum. De acuerdo con lo que decida la Corte, a la hora de pagar, él tiene incluso derecho a descuentos establecidos en el Código Fiscal. O si decide pagar antes, pues también estrictamente lo que dice la ley, porque lo que él está diciendo es que el SAT está imponiéndole que pague lo que no es legal, y eso pues nunca se hará así. Vamos a los espectáculos con Aura Velanti. Muchísimas gracias, Kim. Los saludo con mucho gusto y estas son las noticias más relevantes en espectáculos. The Running Man, la nueva adaptación de la historia de Stephen King, tuvo su premier mundial en Nueva York bajo la dirección de Edgar Wright. Esta versión sitúa el famoso concurso de supervivencia en un futuro mediático y muy violento. Las primeras reacciones fueron positivas y la película llegará a cines el 14 de noviembre con altas expectativas entre el público amante de la ciencia ficción. En otras noticias, Kim Kardashian reveló que no aprobó el examen de la barra de abogados en California. Con humor dijo que todavía no es abogada, pero aseguró que seguirá estudiando hasta lograrlo, destacando la importancia de la constancia. Y durante un concierto en California, Cristian Nodal denunció que parte de su equipo no obtuvo visa de trabajo. El cantante pidió unidad y orgullo entre la comunidad latina, recibiendo una fuerte ovación del público en medio de las polémicas que han rodeado al cantante. Y estas fueron las noticias más relevantes en espectáculos. Regreso contigo del otro lado del estudio, Kim. Y ya llegan los deportes con Gerardo Meléndez. ¿Qué tal, amigos de NX Deportes? Bueno, pues vamos a hablar de la nominación de Katitzel García al premio de Mejor Árbitra del Mundo por la Federación Internacional de Historia y Estadísticas del Fútbol, que es un logro histórico y una confirmación del ascenso del arbitraje mexicano. Con solo 33 años y portando el gafete de FIFA desde 2019, García no es una promesa, sino una realidad que se consolida entre la elite global, repitiendo la nominación de 2024, donde se clasificó como la sexta mejor del mundo. El análisis de su trayectoria revela una disciplina constante. Ha roto barreras al arbitrar la Liga MX varonil, ser la primera mujer en pitar en una Copa Oro varonil 2025 y participar en la Copa Mundial Femenina en 2023 y los Juegos Olímpicos de París 2024. Su formación como licenciada en Ciencias Políticas y Administración Pública subraya que la rigurosidad intelectual es clave para su liderazgo en la cancha.
El punto de opinión es contundente. Su nominación, que la coloca junto a referentes como Stephanie Frappart, es un acto de justicia y un poderoso mensaje de equidad. En un deporte históricamente dominado por hombres, Katitzel García demuestra que la excelencia en la impartición de justicia no tiene género, honrando además el Premio Nacional del Deporte en 2024 que recibió en México. Su legado ya no es solo arbitrar, sino también inspirar. Hasta aquí la información, lo esperamos mañana con muchos más temas.